Muy bien, una feliz tarde para todos. Unas 5 y 10 minutos de un Facebook Live que estamos haciendo en simultáneo con Instagram. Queremos compartir a todos nuestros amigos esta situación que está bastante interesante para poder charlar y para poder compartir unos minutos. Estamos pasando por un momento complicado en nuestro país y sin duda alguna hay muchos tópicos los que están golpeando la causa de la declaratoria de la emergencia. Uno de ellos es el trabajo, otro de ellos es el sector empresarial, industrial, pero otro de ellos es un tema muy importante referente al tema de que muchas familias en Colombia viven del arriendo, otros viven en arriendo. Hace pocos días el gobierno central se hizo una manifestación bastante interesante y es lo que queremos hoy abordar. Queremos hoy abordar y queremos hoy tratar de compartir con todos ustedes estas situaciones. Por eso he querido invitar a esta transmisión a un gran amigo de la vida, un colega, un excelente profesional, para que juntos podamos acá compartir a través de estos medios, a través de estas plataformas digitales, preguntas, respuestas. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de pregunta, estamos totalmente abiertos para poder compartirla, para poder charlarla, hablarla y poder tratar de resolver en su momento correspondiente cualquier tipo de inquietud. Así que yo quiero saludar a todos mis amigos, muchas gracias por conectarse, pero quiero darle la bienvenida al doctor Jonathan Gerena, que en este momento me acompaña, que está ya ahí a través de Facebook, en Abogado Cristian Portilla, también en Abogado Jonathan Gerena Consultores, y a través de nuestra cuenta de Instagram. Comparte esta transmisión para que mucha gente pueda ver. Doctor Gerena, buenas tardes, bienvenido. Hola Cristian, buenas tardes y bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. De verdad que te agradezco mucho que hayas abierto este espacio, que hayas tomado esta iniciativa porque ya lo has dicho, existen circunstancias y muchas dudas con relación a lo que está pasando recientemente en el país. Sin duda las decisiones que se están tomando tienen un impacto económico, jurídico, y impacta, digamos que directamente los bolsillos de los colombianos, y el tema de los arrendamientos no es la excepción. Entonces me parece que el espacio es muy interesante y pienso que es un espacio con el que podemos tal vez aclarar muchas dudas y esperamos que así sea, ¿no? Doctor Gerena, bueno, tenemos bastantes preguntas que nos han hecho desde hace varios días a través de las redes sociales y queremos como en estos próximos 20, 30 minutos, aprovechando la confianza que tenemos. El doctor Gerena es una de las personas más capacitadas en la ciudad de Bucaramanga y en el departamento de Santander, que tiene la especialidad de Derecho Comercial y de Derecho Inmobiliario. Así que es la persona más idónea en este momento para poder compartir y para poder abordar estos temas. Hay una problemática bastante interesante que nos están planteando en las redes sociales y mucha gente en el común, doctor Jonathan, y es que la gente está diciendo, ¿qué voy a hacer? No hay plata, la economía está complicada, está varada, no tengo plata para poder pagarle a mi arrendador, me quieren sacar como tal del inmueble. Tengo un local comercial, tengo una empresa, tengo de pronto un local donde tengo arrendado, donde trabajo con mi pequeña empresa, una pymes, y realmente no estoy viendo un apoyo del gobierno. Mucha gente no está acatando, muchas inmobiliarias no están acatando las medidas, que aunque todavía no es decreto, pero no están acatando las medidas que el gobierno al menos ha hecho un pronunciamiento. Y esta situación se está volviendo inclusive una problemática de orden social, que es la que queremos abordar, doctor Gerena, en estos minuticos que vamos a estar acá. Es lo que queremos abordar, porque esto, si no se pone un par a esta situación, el gobierno no es preciso con esta situación, esto se va a desbordar y se va a salir de los límites correspondientes. Entonces, yo no sé, yo quisiera que empezáramos analizándolo desde tu punto de vista. ¿Cómo ves esta problemática, este asunto de la cesación del pago? ¿Hay una libertad? ¿No hay nada preciso? ¿Cómo ves esta situación? Doctor Cristian, lo que pasa es que a partir del anuncio que hizo el gobierno, pues han suscitado muchas circunstancias, muchas interpretaciones y por supuesto mucha desinformación. Los colombianos lastimosamente nos hemos vuelto expertos muchas veces en desinformar, y a veces la tiranía misma de las redes sociales, digamos que no da espera y sirve mucho de canal de desinformación. Afortunadamente también existen estos canales que son para informar, y pues la idea del ejercicio de hoy es justamente esa. Mire, hay que empezar a aclarar algo.
El gobierno central transmitió un mensaje muy claro y en principio está orientado a invitar a las partes que conforman una relación contractual de arrendamiento a que concilien las diferencias que ya empezaron a surgir. El gobierno, en el anuncio que hizo, no determinó en ningún momento la exoneración del pago de las obligaciones económicas de los contratos de arrendamiento. Y por ahí hay que empezar. Miren, yo sé que es muy difícil comprender que para algunas personas la situación es más aguda que para otras. Existen personas que en realidad sus ingresos se han visto menguados sustancialmente y que seguramente van a tener una incapacidad frente al pago de las obligaciones económicas del contrato de arrendamiento. Sin embargo, la invitación y el mensaje que se transmitió por parte del gobierno central no está orientado a que esas personas deban ser exoneradas, pero sí transmitió un mensaje muy claro y es que todas las partes que intervienen dentro del contrato de arrendamiento deben abocarse a la posibilidad de explorar alternativas que los conduzcan a zanjar esas diferencias. Y especialmente durante los meses que por ahora está determinado que va a durar esta situación. Y ahí también hay que entrar a diferenciar algo, ¿no? Una cosa es el estado de emergencia que se decretó a través del decreto 417 desde el 17 de marzo y otra cosa es el periodo de aislamiento. Sin embargo, digamos que a pesar de la diferencia, el impacto económico que produjo fue prácticamente el mismo porque se resume a la incapacidad de las personas en atender sus obligaciones de pago, ¿correcto? Y han surgido, doctor Cristian, muchas inquietudes de los arrendatarios a tal punto que han acudido a sus arrendadores, en algunos casos casi que exigiendo la condonación del pago, en otros casos ya de una manera un poco más amable, buscando alternativas o preguntando qué alternativas se va a disponer para que las obligaciones no sean desatendidas. Entonces, pienso que hay que partir de algo y es que no hay exoneración de pago. Y ese tiene que ser un mensaje muy claro. Ahora, si un arrendador, llámese propietario o llámese inmobiliaria, tiene a bien considerar la posibilidad de exonerar el pago total o parcialmente, pues eso también es válido. Lo que nosotros no podemos hacer es pretender partir de ese punto de la exoneración como si ese hubiera sido el punto de partida o el start que hubiera marcado el gobierno nacional. Doctor, ese punto es muy importante porque desde la manifestación que hizo el ministro, muchos entendieron el término de congelamiento del canon de arrendamiento como una especie de exoneración del pago, más no como el valor que realmente se congelaba, ¿no? O sea, que no iba a sufrir una variación en su valor, sino que ese mismo se iba a mantener. Correcto. Muchos están interpretando esta situación de que se iba a exonerar como tal o a suspender la obligación de pagar durante este tiempo. Este punto es muy importante que lo tengamos claro, preciso, y es lo que realmente... ¿Por qué? Porque esta situación se está prestando, doctor Reina, para que mucha gente no pague. Está diciendo, mire, es que el Estado dijo que no teníamos que pagar porque se va a congelar esto. Entonces, en primera medida, lo que usted está diciendo es muy claro, y es que el pago se tiene que realizar, ¿cierto? El pago se tiene que realizar y de ninguna manera podemos interpretar esta situación de que no se va a poder pagar, porque mucha gente lo está teniendo como una premisa, como una excusa para no pagarle a la empresa, a su arrendador. Correcto, y ahí tenemos que entrar a mirar varios factores, doctor Cristian. Estamos de acuerdo y comparto esa tesis. De pronto, la terminología usada al momento de transmitir el mensaje, cuando el gobierno lo anunció, no fue la correcta. Muchos pensaron que cuando se hablaba de congelar, se hablaba de congelar la obligación de pagar, y no es así. Lo que se congeló fue el valor. Y para aquellos contratos cuyo canon de arrendamiento, por virtud del contrato mismo o por cualquier acuerdo celebrado de manera previa entre las partes, debía incrementar durante los periodos comprendidos en esta emergencia, es decir, a partir del mes de abril. Significa entonces que cuando se habló de congelar, se hacía la referencia a eso, a que si yo pagaba $1.000.000 de arrendamiento y por disposición misma del contrato de arrendamiento en el mes de abril, yo debía hacer un incremento en el canon de arrendamiento, ya no $1.000.000, sino $1.100.000, por ejemplo. Eso fue lo que se congeló, el valor como tal, más no la obligación. Y ahí hay que diferenciar algo. Una cosa es la obligación de pagar y otra cosa es el valor a pagar. Y lo que se congeló fue el valor a pagar. De tal suerte que, insistimos, ese término de congelación o congelamiento que usó el ministro quizá no fue el acertado porque generó esa incertidumbre y esa desinformación que a la final terminó en todas estas inquietudes que se han formulado. Ahora,
se anunciaron también otras medidas, como por ejemplo que en el marco de esos acuerdos que se pudieran lograr, no se podían aplicar sanciones de ningún tipo, como por ejemplo el tema del pago de los intereses o el tema de las cláusulas penales de incumplimiento. Incluso el proyecto del decreto que está circulando por las redes sociales, que hay que, dicho sea de paso, hay que indicarlo, no se sabe si ese vaya a ser el texto final del decreto, porque hay muchas interpretaciones al respecto. De hecho, al mismo texto de ese proyecto ya le han surgido críticas desde lo jurídico y es muy probable que tenga cambios, quizás no de manera sustancial, pero sí en cuanto a las formas. Y resulta muy curioso que ya se anunció hace poco más de 8 días y a hoy no se haya expedido la norma definitiva. Y al final muchos arrendadores, incluso inmobiliarios, están esperando eso también para saber de qué manera toman sus decisiones, por lo que también la invitación es a los arrendatarios a que no apresuren a sus arrendadores a que definan una solución, pues porque muchos también están a la espera que el gobierno mismo sea el que entre y determine finalmente cuál va a ser la pauta para que todo el mundo sepa a qué atenerse, ¿no? Sí, importante esto. Mire, yo quiero que hagamos esta precisión bastante interesante porque efectivamente nos han hecho muchas preguntas nos han hecho en este momento y quiero empezar por eso. El doctor Gerena es un gran amigo para los que están conectándose en este momento y es especialista en esta área del derecho inmobiliario y el derecho comercial. Doctor, nos han hecho varias preguntas. Se están llenando muchas preguntas aquí a través del Instagram y también a través del Facebook que estamos transmitiendo en este momento. Y le voy a decir la primera pregunta que nos están formulando a través de las redes sociales para poder ir como tratando de evacuar muchas preguntas y dudas que la gente tiene en este momento ante la situación que está viviendo y ante el pago conocimiento que la gente tiene en este momento precisamente por la falta de claridad por parte del gobierno. Hay una primera pregunta que nos están haciendo aquí, se la voy a compartir a ver cómo podemos abordarla. Dice, soy inquilino, doctores, buenas tardes. Soy inquilino de un inmueble y la situación salarial ha disminuido mis ingresos. No tengo para pagarle a el señor de la casa. ¿Qué opciones tengo para pagar el arriendo y qué pasa si no pago? Eso es algo muy importante para poder abordar. ¿Qué le podemos decir, doctor? Bueno, en principio, ¿qué puedo hacer? Digamos que la invitación que se está haciendo es a que se aproxime al arrendador para que junto con él logren una propuesta de pago o logren un acuerdo que le permita siquiera pagar, ya sea de manera fraccionada en el tiempo, junto con los cánones de arrendamiento que se vayan causando en la medida en que el contrato mismo se va ejecutando, o para que dentro del marco de algún acuerdo de pago puedan encontrar alternativas que faciliten o alivien un poco esa obligación de pago. Ya está claro que sobre esos cánones de arrendamiento que resulten impagos no se pueden cobrar sanciones como por ejemplo los intereses de mora o las cláusulas penales. Entonces, digamos que en principio esa es como la invitación, a buscar y a explorar alternativas, porque de pronto la persona que hace esa consulta y uno entiende, máxime si por ejemplo es un comerciante que se vio en la necesidad de cerrar su establecimiento a causa del aislamiento, uno entendería que de alguna manera orientadas a exonerar a las personas del pago de los intereses, el cobro ejecutivo del mismo, claro, pero también dentro del mismo marco, sin intereses y sin ninguna sanción adicional, pues porque digamos que esto está dentro de lo que se dispuso, que no se van a cobrar intereses ni nada de eso dentro del marco de esta emergencia. Bueno, listo. Yo quiero que de pronto, doctor Gerena, le hagamos una breve explicación de la forma más precisa, más concisa referente al tema de la póliza que muchas personas tienen con sus inmobiliarias. Mucha gente dice, tengo una póliza, pero ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer con eso? Sí, estoy presentando un momento complicado, pero ¿qué puedo hacer referente a esta situación que se me está presentando con la empresa? Sí. ¿Cuál es la función principal y cómo entra qué papel entra aquí a desempeñar la póliza que se suscribe con una inmobiliaria? Busquen un acuerdo de cómo Inmobiliaria
Sí. en este tema de los contratos de arrendamiento, doctor Gerena? Lo que pasa es que hay que tener algo claro. El beneficiario o el asegurado dentro de esa póliza es el arrendador, en ningún momento el inquilino. El inquilino se somete tal vez a un procedimiento de estudio para que su arrendador tenga la certeza de que en el evento en que éste incurra en mora, su asegurador vaya a entrar a ampararle ese riesgo o le vaya a amparar el riesgo afianzado, si se trata de una oficina de afianzamiento. Entonces, digamos que en principio esas pólizas están determinadas o orientadas a satisfacer el pago del arrendador. Como le digo, si esa es la situación y un arrendatario se ve, digamos que inmerso en una situación porque su arrendador lo reporta ante la entidad aseguradora o afianzadora, pues este igualmente puede procurar en esa oficina o en esa entidad el acuerdo de pago sin lugar a que se le aplique ninguna sanción, pero hay que ser claros en algo. Hay muchos arrendatarios que ya venían en mora desde mucho antes que todo esto sucediera. Es decir, hay que aclarar que esto aplica, sin lugar a dudas, limitado en el tiempo, como quiera que solamente comprende los meses que están dentro de la declaratoria de emergencia hasta cuando se acabe y 2 meses más. Mas no significa que si yo ya venía en mora del pago de mis obligaciones, a esta las voy a poder meter dentro de la misma cartera o dentro de la misma abanico de posibilidades para ser beneficiario de las tal vez beneficios que el gobierno ha anunciado. Entonces, esa parte hay que tenerla en cuenta y hay que tener en cuenta lo que te digo, los seguros no están dispuestos para amparar al arrendatario, sino que están en mayoría dispuestos es para amparar al arrendador. Ahí podría el arrendador, el propietario del inmueble, la inmobiliaria, afectar esa póliza para efectos de poder pagar esos cánones que se dejaron de causar. Claro, sin lugar a dudas, porque justamente el no pago es el riesgo que se ampara dentro del marco de esas pólizas de arrendamiento o dentro de esos contratos de fianza. Entonces, digamos que sin lugar a dudas, si el arrendatario no hace el pago al arrendador, pues de alguna manera allá es donde va a terminar, ¿no? Y porque justamente ese es el riesgo que ampara. Listo. Mire, nos están escribiendo, nos están haciendo muchas preguntas, voy a tratar de hacer una de ellas, que también por acá nos están escribiendo de la siguiente manera. Dice, doctor, buenas tardes, tengo mi casa arrendada de forma directa, sin inmobiliaria, y el inquilino no me paga. ¿Cuál es la vía legal que tengo para cobrarlo? Bueno, es un punto claro, complicado, ¿no? La vía legal sin duda para efectos del cobro es la del trámite del proceso ejecutivo. Trámite al cual ese usuario podrá acceder, como te decía hace un momento, cuando todo se normalice, inclusive el servicio judicial que actualmente se encuentra en suspenso por disposición del Consejo Superior de la Judicatura. Claro, como les decía, no se trata de una exoneración. Naturalmente, si mi arrendatario no me paga, ¿cierto? Ni porque yo ofrezca alternativas de pago o porque éste tiene una situación, digamos, de insolvencia, ¿cierto? En este momento, eso no significa que yo como beneficiario de ese pago o como acreedor de esa obligación no pueda optar por el proceso ejecutivo para satisfacer el pago de la misma. Lo puedo hacer. Lo que pasa es que eso ya se da en su momento cuando ya el servicio judicial sea restablecido. Bueno, queremos saludar aquí a todos nuestros amigos, Roman, Carlos, Camilo, dice la aseguradora, dice que va a revisar caso por caso, en algunas ocasiones no va a cubrir el canon, esto es legal, dado que no paga el seguro. Bueno, yo creo que ya le respondimos ahí, ¿no? No, me gustaría hacer énfasis en esa pregunta, ¿sí? Que de alguna manera sí tiene cierta diferencia. A ver, lo que pasa es que aquí hay que tener algo claro, Cristian, y muchos, inclusive tal vez de pronto la pregunta la hacen es por esa razón. Muchos dicen, bueno, esto es una situación que puede encajar dentro del marco del caso fortuito o la fuerza mayor. Recordemos que para que ese eximente de responsabilidad pueda ser invocado y realmente yo me exonere de la responsabilidad que me corresponde, para ello yo requiero declaratoria judicial. Entonces, en principio yo diría, no habría, a mi parecer, lugar a que un asegurador se niegue al pago, salvo que existan circunstancias que están generalmente determinadas en las pólizas o en los contratos de fianza cuando se hablan de las exclusiones. Desde ahí mismo, un asegurado y un asegurador se ponen de acuerdo en los eventos en los cuales no se va a reconocer ciertos pagos y las razones por las cuales no se reconocerían. La circunstancia que estamos viviendo per se no es una causal para que el pago sea negado.
¿sí? Lo que pasa es que puede suceder que en la medida en que las circunstancias vayan evolucionando, un arrendatario pueda abocarse quizás al trámite judicial correspondiente para ampararse dentro de la figura de la fuerza mayor del caso fortuito, y en ese caso el asegurador puede requerir al arrendatario o al arrendador para buscar también alternativas frente al pago que fue indemnizado. Pero eso ya son hipótesis, Cristian, que nos adelantan mucho en el tiempo. Y son hipótesis que de alguna forma tampoco, digamos, que tienen cabida dentro de lo que se está pretendiendo, que es que se logren acuerdos de pago. Inclusive yo creo que las mismas aseguradoras y afianzadoras se van a abocar a esa posibilidad, a celebrar acuerdos de pago con los clientes morosos, porque creería yo que esto también lo que va a generar es tal vez unos reportes o una siniestralidad demasiado alta como para de pronto uno negarse a las posibilidades de arreglo. Aquí todos tenemos que entrar a darle manejo al tema, inclusive esas oficinas afianzadoras tienen que orientarse hacia el mismo propósito. Mira, aquí nos trae una pregunta bastante interesante, doctor Rena, me parece que es válida. Dice referente al tema de la cuota de administración, ¿hay algún tipo de alivio económico? No, las cuotas de administración no se ven afectadas con esto, o pues por lo menos hasta ahora el gobierno no ha dispuesto lo contrario. Muchos contratos de arrendamiento, por supuesto, llevan inmersa la obligación de pago, pues porque el pago de la cuota de administración es una de las obligaciones económicas del contrato de arrendamiento. Cualquier acuerdo que se logre con el arrendador y el arrendatario en ningún momento puede entrar a afectar el valor de la cuota de administración, porque digamos que disponer de la misma no le corresponde al arrendador, mucho menos al propietario, si es directo, pues porque eso lo dispone generalmente la Asamblea General de Copropietarios, ¿no? Quiere decir que se afectaría el canon más no la cuota de administración. Correcto, y es que de hecho la única obligación económica que se ha trabajado y que se ha tal vez de alguna manera digamos que manejado por parte del gobierno frente a todos estos alivios que se pretenden es frente a la obligación del pago del canon de arrendamiento, más no frente a otra obligación económica derivada del mismo. Claro, muy bien. Bueno, estamos acá compartiendo con el doctor Rena como colegas en este momento. Nos hemos querido tomar unos minuticos para poder compartir y para poder, de hecho, compartir los conocimientos que tenemos en esta crisis que estamos viviendo. Es una crisis que realmente está golpeando a muchas personas en nuestro país. Un gran porcentaje de personas viven en arriendo y otro gran porcentaje viven del arriendo. Mucha gente, doctor General, está diciendo en la calle, venga, señor ministro Malagón, las inmobiliarias no le están haciendo caso a lo que usted dijo. Han estado tomando el pelo con el tema del decreto. Nada que saquen el decreto. ¿Por qué no sacan el decreto? Claro, hace 8 días dijeron esto y lo otro, establecieron esas 4 situaciones, el no desalojo, el congelamiento del canon de arrendamiento que no va a subir la variación. Tercero, que esos acuerdos que se establezcan ahí pues no van a tener intereses y no van a ser objeto pues, de sanciones pecuniarias, penalidades y todo lo demás. Y cuarto, el tema de la prórroga automática como tal de la duración del periodo del este. Pero la gente no le está creyendo, ministro. O sea, esta es la sensación que nosotros vemos en la calle, doctor Reina. Y es un tema en el que es la problemática que se va a empezar a ver en los próximos días, toda vez que esto ya se nos alargó hasta el 27 de abril. Así es. Pero ahí no termina todo. Aquí empieza progresivamente la economía una vez más, de tal forma de que no vamos a hablar de un mes de canon de arrendamiento, ni de mes y medio, ni de 2 meses, sino posiblemente muchos están hablando de 4 o 5 meses. Entonces, esa es la situación que estamos viviendo en este momento. Correcto, y es que fíjate que tú has dicho y has destacado algo interesante. Existe la sensación en los arrendatarios que no encuentran, digamos que, respuesta por parte de su arrendador, llámese inmobiliaria o llámese propietario directo, ¿sí? Pues porque te decía, la respuesta seguramente que esperan escuchar es que se van a exonerar del pago, o porque en el caso, por ejemplo, de las inmobiliarias, se limitan a indicar que van a esperar a que el decreto salga o a que el propietario del inmueble autorice X o Y acuerdo de pago que se esté proponiendo. Y ahí también hay que decir algo, Cristian, y es que las inmobiliarias, en la mayoría, fungen como mandatarios de un propietario, es decir, se deben a un mandato.
y difícilmente podrían, digamos, que tomar decisiones por su propia cuenta. Es necesario que ellos eleven la consulta a quien están representando como propietario para que éste apruebe o desapruebe X o Y fórmula de arreglo que se esté proponiendo. Entonces, digamos que sí, la sensación realmente puede ser esa, pero también hay que decir que esa sensación se debe también en parte a que el gobierno ha demorado mucho la publicación del decreto oficial, porque es que tan pronto como eso suceda, yo creo que con más tranquilidad, propietario, arrendatario, inmobiliaria, todo el mundo puede empezar como a tomar decisiones un poco ya más aterrizadas y decisiones ya un poco con, por lo menos con mayor certeza, porque es que resulta inoficioso, Cristian, que yo de pronto hoy tome una decisión orientada a aliviar la situación en un sentido, pero que de aquí a 8 días el decreto reglamentario que surja precise instrucciones diferentes y yo tenga que retrotraerme a la decisión que tomé. O sea, hay que comprender a todas las partes. Entiende uno el afán apresurado del arrendatario que no sabe qué hacer y entiende uno también a veces esa preocupación del arrendador porque tampoco sabe qué hacer en la medida en que lo que existe hasta el momento es un anuncio. Mientras no exista la norma que lo regule, digamos que no hay una certeza de cómo proceder o si estoy procediendo o no en debida forma. Y eso hay que tenerlo claro. Totalmente. Mira, aquí nos hace una pregunta, dice Néstor Iván 1, 2, dice, el arrendador podría en un caso hipotético de no pago del canon iniciar un proceso de desalojo ante una inspección de policía o otro ente competente. Hay que tener algo claro, y el proyecto del decreto que está circulando habla, creo que es en su artículo segundo o tercero, que la causal contemplada en el numeral primero del artículo 22 de la ley 820 queda suspendida cuando se trate de moras que estén circunscritas a los meses que comprendió esta emergencia social. Significa que yo no podría invocar como causal de restitución, ¿cierto? Esos meses que están inmersos dentro de dentro de esta emergencia. Ahora, hay que tener en cuenta también, habrán casos en donde ya la mora venía de tiempo atrás y en donde seguramente yo ya tenía una disposición judicial en la que se ordenaba el lanzamiento. Hay que decirlo, una de las medidas que se adoptaron fue que durante la emergencia social y 2 meses más después de que se indique hasta cuándo va a ir, no se pueden realizar ese tipo de diligencias de lanzamiento. Diría uno que tal vez las entregas voluntarias en la medida en que el aislamiento sea levantado y ese periodo adicional de 2 meses, tal vez de pronto nos pueda a nosotros facilitar las cosas para llevar a cabo una entrega voluntaria, eso sería admisible, porque el mismo decreto habla que las partes podrían lograr ese acuerdo, pero ojo, siempre y cuando ya la medida de aislamiento haya sido levantada. Por eso yo al principio indicaba, una cosa es el periodo comprendido para la emergencia social y otra cosa es el periodo comprendido para el periodo de cuarentena o de aislamiento. Eso es importante tenerlo claro para que la gente aprenda a diferenciar los tiempos en los que se va a exigir como tal el pago. Bueno, queríamos tomarnos aquí unos minutos con el doctor Jonathan para poder hacerlo. Vamos a dejar como tal que de pronto alguien nos quiera hacer algún tipo de pregunta. Estamos totalmente abiertos para poder hacerlo. Dice Cita Rodríguez, no puedo pagar un... Se anuncia o lo que indica el proyecto del decreto que está circulando es que ese contrato de arrendamiento se va a prorrogar hasta el momento en que se pueda llevar a cabo la entrega. La norma dice que hasta el momento en que se supere el periodo de emergencia y 2 meses más, pero como lo decía hace un momento, si cuando se supere el periodo de emergencia, también se supera ya el periodo de aislamiento y yo me veo en la capacidad de entregar y mi arrendador se ve en la capacidad de recibirme, pues yo puedo efectuar en ese momento la entrega. Necesariamente, como yo no lo desocupé, las obligaciones económicas se siguen causando hasta ese momento. Lo que mi arrendador no puede indicarme a mí después es decirme, ojo, su contrato se prorrogó por 1 año más porque su entrega debió haber sido el 31, día que nadie podía hacerla, ¿no? O sea, la regla general no participa sino la de sección acá mientras que termine el tiempo de la declaratoria más no el aislamiento, ¿no? Correcto. Ok, perfecto. Ya, perfecto. Eso hay que hacerlo con mucha precisión porque mucha gente dice que no pude entregarlo y se me prorrogó otra vez por el año en el que lo había celebrado en primera oportunidad. No.
efectivamente, ahora, ¿qué hacemos ahí siempre? La condición es que se haya notificado con anterioridad, doctor Gerena. Claro, por supuesto, porque de otra manera la entrega estaría, digamos que, efectuándose de manera extemporánea y quizá en incumplimiento del contrato en sí mismo. Se trata de las entregas que, por supuesto, tuvieron ese antecedente del preaviso que hay que hacer en uno u otro caso, ¿cierto? Como lo disponen, digamos que las normas que regulan el arrendamiento o como lo dispone el contrato en sí mismo. Se trata de esas entregas preavisadas, previo cumplimiento de los requisitos de ley, sino que simplemente estábamos esperando era que llegara la fecha para consolidar esa obligación de entrega por parte del arrendatario y esa obligación de recibir por parte del arrendador, que de alguna manera no se pudo llevar a cabo dadas las circunstancias de aislamiento. En esos casos, como te digo, es cuando el contrato se prorroga hasta el momento en que la entrega pueda efectuarse, pero no se prorroga en los mismos términos determinados en el contrato de arrendamiento. Perfecto. Perfecto, vamos a empezar a cerrar porque yo sé que ya muchas veces tenemos la locución del señor presidente y hoy se van a hacer pronunciamientos bastante interesantes. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿los arrendadores pueden cobrar los 3 meses de sanción por entrega anticipada? No, si se trata, a ver, es que hay que tener algo claro. Los 3 meses de sanción o la cláusula penal que está determinada en el contrato de arrendamiento, durante este periodo está suspendida. Es decir, si mi entrega yo la voy a efectuar porque no pude cumplir con el pago del canon de arrendamiento, en términos ordinarios o en circunstancias ordinarias, eso supondría un incumplimiento. Y supondría un incumplimiento que además me implica el pago de esa sanción. Pero si el incumplimiento está circunscrito a la imposibilidad de pago de los meses comprendidos dentro del término de aislamiento, no hay necesidad o no se puede cobrar esa cláusula penal de la que habla el contrato de arrendamiento. ¿A qué disturbio el señor dice, doctor Gerena, a mí se me cumplió el contrato el 1 de abril? ¿Estoy obligado a firmar un nuevo contrato? Bueno, No, pues digamos que yo me imagino que él lo pregunta tal vez porque la vigencia del contrato estaba contemplada hasta esa fecha. Normalmente los contratos de arrendamiento tienen cláusulas que sugieren la prórroga automática en la medida en que ninguno de las partes, especialmente el arrendatario, le informe al arrendador su deseo de no prorrogar el mismo. Si esa fue la situación, si él informó el deseo de no prorrogar el mismo y la entrega tenía que hacer el 1 de abril, pues bueno, digamos que nos sujetamos a lo que explicamos hace un momento para efectos. Si no lo informó, ahí sí se prorroga automáticamente. Claro, si no lo informó, con toda razón ese contrato está prorrogado por un año más, ¿cierto? Y no es necesario dentro de esa perspectiva tener que firmar un nuevo contrato de arrendamiento. Ok, perfecto. Bueno, yo quiero que podamos dejar nuestras cuentas abiertas para que mucha gente pueda escribirnos por interno. Les voy a dejar la cuenta del doctor Jonathan Gerena, es un gran amigo, un colega especialista en la materia que hoy muy, muy amablemente accedió a la invitación que le hice con el fin de poder responder a las muchas y muchas preguntas que nos habían hecho a través de las redes sociales de Facebook, de Instagram, y estamos transmitiendo de forma simultánea a través de nuestras redes sociales. Pero queremos que ustedes tengan la posibilidad que nos envíen sus preguntas a través del interno, cuando ya finalice inclusive esta transmisión, y las vamos a tratar de diferir para poder responderles en el menor tiempo posible. ¿Por qué no precisamos, doctor Gerena, como en 3 puntos específicos lo que podemos concluir de esta charla, de esta conferencia, como para tratar de resumir lo que hemos hablado? En primer lugar, no van a haber desalojos, ya la gente lo tiene claro, ¿no? Sí, correcto. No va a haber desalojos. Podríamos decir también que las moras que se causen por la incapacidad de pago en los periodos comprendidos o en los meses comprendidos de la emergencia social no van a causar y no deben causar ningún cobro adicional, ni de intereses, ni de penalidades adicionales o de honorarios. Podríamos decir también que los contratos de arrendamiento cuyas entregas estaban previstas para estos días se prorrogarán hasta el momento en que se puedan efectuar sin necesidad de que se produzca el efecto de la prórroga, digamos que determinada en el contrato de arrendamiento. Y podríamos decir también que la gran invitación a las partes es a que busquen alternativas que sin duda los lleven a un acuerdo. Mire, en este momento la mejor sugerencia que yo le puedo hacer
tanto a los propietarios especialmente, como a los arrendatarios, como a las inmobiliarias, es que concilien. Y recordemos algo, Cristian, para conciliar todos deben poner. Esto es como el juego de la pirinola, todos ponen y todos ganan. El propietario pone algo de su parte, ya sea con donación, si tiene a bien hacerlo, no es una obligación hacerlo, pero si quiere hacerlo de manera voluntaria, puede hacerlo. Puede poner sobre la mesa también tiempo para el pago de esas obligaciones económicas. El arrendatario pone su esfuerzo, si bien es cierto, no para pagar ahorita, pero pagar con posterioridad cuando... Para cumplir al menos la obligación, ¿no? Claro. Y también las inmobiliarias, si de pronto también están en medio del tema, pues ser transmisores de ese mensaje. Las inmobiliarias son expertas, Cristian, en estos temas inmobiliarios y saben darle un muy buen manejo a esto y generalmente están muy bien respaldadas también. Entonces, digamos que aquí la idea es que todos pongamos algo sobre la mesa para poder lograr buenos acuerdos de conciliación y no afectar tanto el mercado, porque al final, por ejemplo, un arrendatario en materia comercial a hoy puede tener su comercio o su local comercial acreditado como para que esta difícil situación lo lleve a botar por la basura toda esa acreditación que seguramente logró durante muchos años. Luego le va a ser más difícil buscar un local comercial y lograr nuevamente esa misma acreditación. Entonces, es mejor hacer ahorita un esfuerzo adicional y buscar alternativas que no necesariamente me conduzcan a la desocupación. Y lo mismo a los propietarios, consideren que de pronto no acceder a alternativas de pago no necesariamente a veces es la mejor opción. Recuerden que desocupar los inmuebles cuando todo esto se supere es una de las alternativas que está sobre la mesa y volver a arrendar va a ser todavía más complicado dadas las consecuencias que esto puede generar, ¿no? No, muy claro, muchas gracias, Doc. De verdad que quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí conectadas. Yo creo que esto lo vamos a tener que hacer una vez salga el decreto, doctor Jonathan. Claro, ¿sí? Claro, y estaríamos, por supuesto, dispuestos a llevar a cabo, porque el ejercicio es necesario además, doctor Cristian, cuando ya salga el decreto, pienso que ya podemos hablar sobre una base un poco más consolidada y ya tal vez la gente va a tener más certeza de lo que puede y no puede hacer. Sin duda alguna, esto es un tema de solidaridad, como nos dicen aquí muchos, y de donde todos tenemos que poner y tenemos que colocar nuestro granito de arena. Doctor Jonathan, una vez más, gran amigo, gran colega, gran profesional, un gran saludo a usted, a sus amigos, y bueno, nos volveremos a encontrar aquí dentro de poco tiempo. Claro que sí, Cristian, a ti muchas gracias por la invitación y bueno, quedamos atentos de la próxima. Y a todos, muchas gracias. Felicidades a todos, bendiciones. Gracias, igual.